3, 2, 1. Boom. Bienvenidos chicos al curso de literatura. Vamos a hablar un poco sobre el infierno, el paraíso, especialmente en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que se ubica en el Renacimiento, en esta etapa que conecta la literatura romana con el Renacimiento en sí. Bueno, en el Renacimiento hubo autores importantes como Dante, como Boccaccio y otros autores más que vamos a ver. ¿Por qué es importante aprender sobre esta etapa para la actualidad, ¿no? Muy aparte de las preguntas para examen de admisión? Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo ha sido este concepto de los castigos, de lo divino, ¿no? Muy aparte que seas católico, ¿no? El tema esto de los personajes que están para juzgarte o para hacerte padecer por los pecados capitales que has cometido, por los pecados de envidia, la lujuria, bueno, y los demás pecados como asesinar y todo eso, ¿no? Entonces, el primer autor en abordar este tema de manera conectiva entre el paraíso, donde la puedes vivir muy bien, el infierno y el purgatorio, donde estás ahí para sanarte de tus pecados, fue Dante. Entonces, vamos a ver conceptos de dónde nacen estos miedos, estos temores que le tenemos a ciertas imágenes, o cómo así hemos conceptualizado nuestros pecados con los posibles castigos, ¿no? O personajes, nos vamos a encontrar con personajes también importantes como Cerbero, y no solamente personajes que signifiquen pagos o no órdenes a seguir después de nuestros pecados, ¿no? O sea, personajes que van a hacernos que van a juzgarnos, ¿no? Por lo que han cometido en vida, sino también vamos a ver personajes que representan la razón, la belleza, la limpieza, ¿no? Dentro de la Divina Comedia. Entonces vayamos a la clase del día de hoy. Espero que les agrade. El Renacimiento, ¿no? Literatura para quinto año de secundaria, de su profesor Jorge Ureta Sandoval, para la extensión educativa Friedrich Wöhler. Veamos. En primer lugar, el Trecento italiano. Trecento. Se da en el siglo XIV. ¿Quiénes representan el Trecento? Estos tres grandes autores, ¿no? Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francisco Petrarca, ¿no? Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francisco Petrarca. Vamos a analizar o vamos a ver un poco de cada uno, ¿no? Pero antes de ver el Trecento, veamos de dónde provienen ellos, ¿no? De qué escuela. El Trecento italiano proviene de una escuela anterior que se llamaba el Dulce Estilo Nuevo, y representantes de este grupo, Guido Cavalcanti, Guido Ginoselli, Lapogiani, Ciano Pistoia. Además del propio Dante, como hemos dicho, ¿no? Dante proviene del Dolce Estilo Nuevo, ¿okay? En esta poesía de estilo nuevo, la mujer es considerada como la obra perfecta de la creación divina. Entonces tengamos una acotación importante acá, ¿no? En el Dolce Estilo Nuevo, la representación de la perfección divina es la mujer, ¿ok? Ella está entre lo humano y lo celestial, ¿no? Ella está entre lo humano y lo celestial. Se revaloran conceptos de la poesía travodoresca provenzal, o sea, de la provincia, de la poesía de la trova, ¿no? De las provincias en Italia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el 12 estilo nuevo va a marcar ahí sobre todo a Dante, ¿no? Donde la perfección, el contacto, la unión entre el humano y el celestial va a ser la mujer, ¿no? Vamos. A ver, empecemos por Francisco Petrarca. Primero era un filósofo, filólogo y poeta, ¿no? Considerado el precursor del humanismo, ¿no? El que llevó los primeros principios del humanismo, considerado de Francisco Petrarca, ¿no? Su obra principal es la famosa obra Cancionero, ¿no? Cancionero de Petrarca. Su poesía influyó tantos autores como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Spenser, y estos autores lo siguieron bajo el grupo, bueno, ante un nombre como llamado el petrarquismo, ¿no? El petrarquismo.
Entonces su obra atravesó el mundo, ¿no? ¿Qué predicaba? La unión de toda Italia. En su obra se intentaba predicar que toda Italia se uniera, ¿no? Para que pudiera recuperar la grandeza que había tenido en la época romana, ¿no? Después tenemos a Giovanni Boccaccio, ¿no? Un humanista, él es escritor humanista italiano, padres junto con Dante y Petrarca de la literatura en italiano. Los padres de la literatura italiana será Dante, Petrarca y Giovanni Boccaccio. Compuso varias obras en latín, ¿no? Latín, lengua romana, y es recordado sobre todo por su obra La Decameron, ¿no? Decameron. ¿Qué recurso utilizaba? Un recurso de marcación enmarcada, ¿no? Un técnico enmarcado por tiempo, por espacio. Y con él se fundó la escuela conocida como Nobilieri, ¿no? Los Nobilieri fueron autores que imitaron su obra. Y ahora sí, entremos al personaje principal el día de hoy, que es el señor Dante Alighieri. Nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321. De una familia noble pero sin fortuna, una familia sin dinero, ¿no? Dante significa, su nombre significa durante, o sea, la constancia, su nombre significa constancia, ¿no? Otros, otros tomaron a su cargo cuando él se hizo huérfano, cuando perdió a sus padres, y le dieron una excelente educación. Su hecho más notable cuando era joven es que se enamoró de la famosa Beatriz Portinari, ¿no? Ella es la personaje que marcó su vida, ¿no? Una de sus primeras obras se tituló Vita Nueva, ¿no? O Vida Nueva, ¿no? Que escribió 2 años después de la muerte de su madre. Esta obra la escribió después de la muerte de Beatriz. A ver, veamos. En 1988, Beatriz, hablemos un poco de Beatriz, le dieron la mano de Beatriz a Simone de Bardi, ¿no? Y en junio de 1990, 2 años después, cuando ella apenas tenía 24 años, murió, ¿no? Dante, para recuperarse del golpe duro, ¿no?, que sufrió, se sumergió en estudios sobre los artistas clásicos, en especial de Virgilio, ¿no?, el creador de la Eneida, ¿no? Pasado 30 años de edad, ¿no?, se desposó, o sea, se casó con Gemma Donti, ¿no?, con quien tuvo 4 hijos. A los 35 años fue uno de los 6 regidores que gobernaba la República. Tuvo un cargo importante, ¿no? Por esa época, los negros, conocidos como los gibelinos, se revolvían contra los blancos, famosos güelfos, ¿no? Dante pertenecía al partido de los blancos, de los güelfos. Después de 2 años de lucha, los negros ganaron y desterraron a los jefes blancos. Entonces, el hijo más ilustre que tuvo Florencia fue desterrado, ¿no?, de su honor y de sus bienes. Tuvo que comer del pan de la caridad. ¿Qué significa comer pan de la caridad? Bueno, del apoyo de otras personas tuvo que vivir, ¿no? ¿Qué pasó con su destierro? En su destierro escribe el famoso libro El Banquete, ¿no?, donde se estudia los problemas más profundos del pensamiento medieval, ¿no?, del medioevo. Empieza a trabajar en la Divina Comedia, ¿no? Después escribe los problemas políticos en un nuevo libro llamado La Monarquía, ¿no? Y en Ravenna, en 1321, muere, ¿no?, a los 56 años. Joven. O sea, su obra capital, bueno, en la Divina Comedia, Vida Nueva, donde se refiere al nacimiento de su amor por Beatriz. La Monarquía es un tratado político en lengua latina, de vulgar elocuencia, tratado lingüístico. ¿Qué pasa con el tratado lingüístico? Defiende la validez del italiano como lengua de creación literaria. Hay una postura, ¿no?, en este tratado lingüístico. El cancionero, su poesía de amor, y El Banquete, que lo escribe cuando lo echan, lo destierran, ¿no? A ver, hablemos un poco de la comedia. A ver, el título original de la Divina Comedia es La Comedia. En el siglo XVI, Boccaccio le une el calificativo divina a la comedia dantesca, ¿no?, a la comedia de Dante, ¿no?
¿Por qué la llamó comedia? Porque su desenlace es feliz y su concierto sombrío. Por eso la llamó comedia su obra, Dante. ¿Qué género pertenece? Al épico. ¿Qué especie? Epopeya religiosa, tiene que ver con la religiosidad, por supuesto. Estructura, 4230 versos, escritos en tercetos endecasílabos en lengua toscana. La obra presenta 100 cantos, es eminentemente alegórica. Alegórica porque hay una alegoría directa con el tema de la salvación, de los pecados y todo eso. ¿Cómo se divide el libro? Se divide en 3 partes. En infierno, 34 cantos, 10 círculos. Hay 10 círculos que se presentan en el infierno. Un vestíbulo y 9 círculos. Un vestíbulo es un previo, ¿no? El purgatorio son 33 cantos, 10 cornisas. Ahí se presentan la playa, el antepurgatorio, las 7 cornisas y el paraíso terrenal. 3. El paraíso son 33 cantos, 10 planetas o cielos, 10 tipos de planetas o cielos, 9 cielos móviles y una esfera inmóvil, el imperio, ¿no? Cielo en que se reside Dios. ¿Dónde reside Dios según Dante en su obra? En el imperio. Empirio. A ver. Tema principal o tema que aborda la Divina Comedia. El viaje de un cristiano pecador hacia los 3 reinos de ultratumba. Es el tema central, ¿no? El viaje de un cristiano pecador hacia los 3 reinos de ultratumba. Los 3 reinos, por supuesto, es el infierno, el purgatorio y el cielo. El tema, según lo explica Dante en una carta a su amigo, el asunto de las almas después de la muerte, ¿no? O sea, para Dante el tema central es el asunto de las almas después de la muerte. ¿Qué pasa con las almas después de la muerte? Bueno, al costado van a ver la hoja hermosa, ¿no? Uno de los cantos de la Divina Comedia. Personajes. A ver, cada personaje en la obra de Dante, ahí nos está apoyando ahí la imagen de Cerbero, ¿no? El perro de las 3 cabezas. Cada uno simboliza algo. Pero es un alegórico, ¿no? Muchas alegorías. Dante simboliza el hombre extraviado, el hombre que está perdido, ¿no? Que no sabe qué ha hecho con su vida, qué va a hacer. Beatriz simboliza la fe y la teología, la divinidad, ¿no? La unión entre lo humano y lo mítico, ¿no? Virgilio, literato romano, simboliza la sabiduría, el sabio, que lo va a guiar, ¿no? Las fieras, símbolo de las pasiones, las fieras que se ven como el león, la soberbia, el leopardo, la lujuria, la loba, la avaricia, simbolizan las pasiones que tiene el humano y que debe controlar, ¿no? Caronte es el famoso barquero que transporta a los condenados, ¿no? El famoso Caronte, a quien tienes que pagarle con algo de oro para que pueda trasladarte, ¿no? Minos, el legendario rey de Creta, juez del infierno. Minos es en la historia griega, es un rey de Creta, ¿no? Cerbero, el perro guardián del infierno, que cuida las puertas del infierno, ¿no? Durísimo esa parte, ¿no? En la Divina Comedia. Catón, guardián del purgatorio. Catón, guardián del purgatorio. San Bernardo, el último guía de Dante, el último que lo guía por el cielo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer a cada personaje con sus símbolos. ¿Pero? A ver, el argumento. Veamos. Muerta Beatriz, en medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Dice, ¿no? Dante. Esto es, Dante se deja arrastrar por las falsas imágenes del bien y conducir poco a poco a la ruina de su alma. 3 fieras lo intersectan, una pantera, un león y una loba. 3 fieras, ¿no? Cada uno representa algo, ya lo hemos dicho, ¿no? La loba, la que mamanta, ¿no? La pantera, y el león, el rey de algo, ¿no? La loba representa la prostitución, ¿no? Beatriz envía en su ayuda a Virgilio, que lo ampara y se le ofrece como guía. Entonces Beatriz manda a Virgilio para que lo guíe, ¿no? A ver, primera parte, vamos a ver. El infierno. El infierno. De la mano de Virgilio, el poeta entra en el infierno, ¿okay? Después de pasar el río de Aqueronte, ¿no? El Aqueronte, el infierno está representado por un abismo cónico dividido en 9 círculos que, abriéndose debajo de Jerusalén, se interna hasta el centro de la tierra, donde se haya confinado Lucifer, ¿no? Donde está Lucifer, ¿no? El antiinfierno, en primer lugar, el primer círculo es el antiinfierno, ¿no? Espíritus neutros.
que no saben qué cosa van a hacer, ¿no? En el primer círculo está el limbo, en el segundo círculo están los lujuriosos, ¿no? Están los lujuriosos. En el tercero están los glotones, los que comen mucho, ¿no? Han comido mucho y han quitado comida a los demás. Cuarto círculo, los pródigos y los ávaros, los que no han repartido sus bienes en favor del bien, ¿no? 5, iracundos, los que paran enojados, molestos. 6, los herejes, ¿no? Los herejes. 7, los violentos, ¿no? Los que asesinan. Hay tres tipos en los violentos, ¿no? Contra el prójimo, contra sí mismo, contra la naturaleza y contra Dios. Contra el prójimo, asesina a otra persona; contra sí mismo, el que se ha suicidado; contra la naturaleza y contra Dios, el que ha operado contra Dios, el que ha negado a Dios; y contra la naturaleza, el que le ha hecho daño a la naturaleza. Círculo 8, los fraudulentos, ¿no? Hay 10 tipos, ¿no? Estafadores, hablamos de estafadores. Y 9, los traidores. Hay 4 tipos en los traidores: Caína, por Caín, los parientes; Antenora, los que han traicionado a la patria; Ptolomeo, los que han traicionado a amigos; y Judeca, a los amos, ¿no? Judeca, de Judas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo todo símbolo se glorifica, se alegórico, ¿no? Tiene que ver con lo simbólico y lo alegórico. En el vértice de este cono invertido está Lucifer, representado como un gigante de 3 caras, sumergido en el hielo hasta la mitad de su cuerpo, ¿no? Como si estuviera castigado. Está ahí Lucifer, ¿no? Bueno, en la segunda parte de la obra tenemos el purgatorio. Veamos. El poeta sitúa la montaña del purgatorio. En medio de las aguas hay una montaña, ¿no? El mar austral, en el hemisferio de nuestro planeta, cuyo guardián es Catón, un guardián de Útica. Las almas de los penitentes llegan a ella en una barca y ahí empieza el antipurgatorio. El antipurgatorio, antes del purgatorio, se divide en 2 círculos. En el primero esperan los negligentes y los excomulgados, los que han sido no reconocidos como católicos, han sido criticados en el momento de dar su inicio de su purificación. En el segundo deben esperar los que se arrepintieron en el momento de su muerte, ¿no? Los que le pidieron perdón a Dios por todos sus pecados. Entonces ahí están esperando antes del purgatorio. Una vez pasado el tiempo prescrito por la providencia, el alma accede al purgatorio, dividido en 7 cornisas rocosas, donde se purifican las manchas de los 7 pecados capitales. Entonces llegas a 7 cornisas rocosas que alegóricamente da a entender que ahí van a ser purificados, ¿no? Las almas. Los pecados más graves se expian en los círculos más bajos, que empiezan por la soberbia, ¿no? Se continúa en línea ascendente con lo de la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la glotonería y la lujuria. Una vez flanqueados estos 7 círculos, se llega al 10º, llamado paraíso terrenal. Luego, lugar rico en flores y aromas donde reina la eterna primavera. O sea, después de pasar el purgatorio vas a llegar al paraíso. Ahí es donde Virgilio y Dante se separan, ¿no? Pues como pagano, Virgilio no puede entrar en el reino de Dios, y Beatriz recibe al poeta para guiarlo hasta el paraíso. Entonces la tercera parte va a ser guiado por Beatriz. A ver, el purgatorio, su estructura: playa de isla de purgatorio, que vemos acá en la parte de abajo; 7 cornisas, y antepurgatorio, antes del purgatorio. Contienen los 7 pecados capitales, ¿no? Cada purgatorio: los bullosos, los envidiosos, los iracundos, los perezosos, los ávaros, los glotones y los lujuriosos. Ahí se van a purificar. Bueno, llegamos al paraíso celestial. A ver, ¿qué pasa en el paraíso celestial? Los bienaventurados que moran en el empíreo, o sea, el cielo inmóvil, salen en el encuentro de Dante, ¿no? Dispuestos en forma de cándida rosa, distribuyéndose en los distintos cielos y clasificados en espíritus seculares, activos y contemplativos, ¿no? El tema de contemplar el bien, ¿no? El paraíso comprende además los 9 cielos del sistema tolemaico, ¿no? Esferas translucidas que giran alrededor de la Tierra y más allá de ella. Cada círculo es una esfera que envuelve a otras inferiores. Cuando Dante se vuelve hacia Beatriz para que le resuelva algunas dudas que tiene acerca del paraíso, ve que ésta se ha desaparecido. Y en lugar de Beatriz encuentra a San Bernardo, ¿no? Que le señala a su Beatriz colocada en el escaño que a su mérito corresponde. San Bernardo ruega a la Virgen en su magnífico himno para que ayude a Dante a ver a Dios,
El poeta dirige su vista a la eterna luz y descubre un triple cerco al arcano infalible de la Trinidad, o sea, Dios. Un resplandor imprevisto le aumenta la facultad visual y ve a Dios, pero de manera borrosa. ¿Cuál es la estructura del paraíso? Bueno, 10 cielos, 1 inmóvil y 9 móviles, ¿no? Bueno, primero está el primer cielo, es la luna, espíritus indecisos y débiles están ahí. En Mercurio están los espíritus activos. En Venus, espíritus amantes, que aman. En cuarto, el Sol, están los espíritus sapientes. En Marte están los combativos y militares. En Júpiter están los injustos. En Saturno están los contemplativos, los más cercanos, por supuesto, a Dios. Y en el Imperio está la Santísima Trinidad. Bueno, la apreciación crítica sobre la obra. En primer lugar, que resume el pensamiento medieval, el medioevo, ¿no? Donde por cada acto cometido en tierra ibas a tener un castigo posteriormente. Fue un recurso para poder manejar a la gente en ese época. Literalmente es un viaje que realiza el autor, el mismo Dante, por el infierno, el purgatorio y el paraíso, donde puede observar la fealdad del mal y el poder del bien, ¿no? Intenta mostrarnos la manera acá en la tierra, ¿no? Comprende una vez purificado, puede acercarse a Dios, comprenderlo y salvarse. O sea, dice que ni bien estés purificado, según la obra, puedes conocer a Dios y salvarte. Alegóricamente es la vicisitud del alma humana, ¿no? Ahí aparece la razón, que es Virgilio, y lo divino, que es Beatriz, el tema alegórico. Moralmente, lo fácil que es perderse, ¿no? Pero con una posible salvación. Análogamente muestra difíciles condiciones. Vamos a repetir. Análogamente muestra las difíciles condiciones de la vida y señala la necesidad que tenemos que recibir ayuda de Dios y de la Iglesia, ¿no? Acá está el punto clave de la obra de Dante, ¿no? El tema de que necesitamos a Dios para poder salvar nuestra vida. Entonces el medioevo aprovechó mucho de esta obra para poder manejar la razón, ¿no? Vamos a verificando el mensaje. Ya saben que esta parte lo tenemos que resolver en el cuaderno, ¿no? Y atentamente para que no caigas en el infierno de la mano. A ver, primera pregunta, ¿qué es el dulce estilo nuevo? Se habló del dulce estilo nuevo que aparece antes del Trecento en italiano, y de ahí nace Dante. A ver, ¿qué es? Tienes que responder. ¿Qué es el amor cortés? ¿Ok? Esto tiene que ver con el amor puro, ¿no? El amor sin contacto, y me refiero al contacto, al tema amoroso, nada más la contemplación. Ahí vas a tener que responder. ¿Qué es la alegoría? Ya hemos hablado durante toda la obra de la Divina Comedia, el término de la alegoría. ¿Y qué es el imperio? Bueno, ahí sabemos que está la Santa Trinidad. Bueno, responde. Con la ayuda de Cerveira, no ten cuidado que te muevo. Bueno, y 5 completan el nombre de los personajes de la Divina Comedia, ¿no? ¿Quién representa la fe? ¿Quién es la que tiene fe? ¿Quién es el religioso que acompaña a Dante? El religioso, ten cuidado. ¿Se enamoró de Beatriz? Bueno, sabemos quién es. ¿Quién es el poeta latino? Bueno, Virgilio, ¿no? ¿Se encuentran en el círculo de los lujuriosos? ¿Quiénes se encuentran en el círculo de los lujuriosos? Y repartía a los pecadores. ¿Quién es el que repartía a los pecadores? Vamos, búsquenlo. El trabajo para casa, el día domingo, es el archivo con 2, pre 3, prac 5. Haciendo un resumen, la Divina Comedia es una obra grandiosa, pero una obra grandiosa que tenía un fin, ¿no? Un fin de que las personas se portaran bien para poder tener una vida mucho mejor, factible después de la muerte, que fue usada, por supuesto, por los gobernantes del medioevo, y que la alegoría marcaba en todo, ¿no? Cada personaje significaba algo, como pureza, sabiduría, razón, pérdida, y cada espacio también. Además de que la Divina Comedia marca una época de fuerza para la literatura italiana,
y salvación, ¿no? Porque al decaimiento de la literatura romana, cuando cae el imperio, la Divina Comedia resulta igual que, bueno, al lado de autores Dante como Boccaccio y Petrarca, la resistencia, ¿no? Y llega a un renacimiento que lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Bueno, quédense en casa y espero que les haya gustado la clase del día.